Hoy conoceremos la fascinante historia de Miss Inundible, o el Corcho Humano, o la Camarera del Titanic, o un montón de apodos tontos más. La mujer que pudo sobrevivir a 3 grandes naufragios de la historia, entre todos el del Titanic. ¿De dónde era oriunda esta mujer? De Argentina. Sí, hija de irlandeses que habían estado en la oleada de inmigrantes que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX. Ella nació el 2 de octubre de 1887 en Bahía Blanca, donde su padre trabajaba como pastor de ovejas. Fue la mayor de 6 hermanos y tenía el mote de ser una chica muy luchadora, porque ya con pocos años de vida contrajo una tuberculosis y los médicos le habían dicho que 3 meses después iba a fallecer. No fue así, así que ya se dan una idea de cómo viene la vida de esta chica. La familia entera se mudó a la provincia de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes, para que el clima la ayudara a sanar. Cuando su padre murió, la madre decidió instalar a la familia en Inglaterra, donde consiguió trabajo como camarera en la naviera Royal Mail Line. Cuando comenzó a tener problemas de salud, ya desde los 21 años buscó trabajo para mantener a la familia y consiguió un puesto similar al de su madre en la misma empresa. Fue así que comenzó la relación con los barcos. Pero la historia le iba a reservar una conexión muy particular con 3 buques específicos, los 3 estrellas de la misma naviera White Star Line, para la que comenzó a trabajar en 1908. Las naves eran parte de la flota más grande, moderna y lujosa de la época: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Los 3 barcos hermanos creados casi iguales, pero todos lamentablemente tuvieron un final bastante parecido. El primero fue el Olympic y tuvo mejor suerte que sus hermanos gemelos. Fue inaugurado en 1911 como el barco más grande de su época y llevaba 30 metros al que lo sucedía en tamaño. Pero parece que todo estaba asignado. El Olympic tuvo un final trágico a pocos meses de su bautismo. El 20 de septiembre de 1911 chocó contra el buque de guerra Hawke frente a las costas de Inglaterra, cuando quedó atrapado en su enorme estela. A pesar de que el Hawke perforó el casco y dañó una hélice, milagrosamente no hubo heridos y el Olympic pudo volver al puerto de Southampton. El capitán de ese transatlántico era un hombre llamado Edward John Smith. No sé si les suena, si alguno vio la película Titanic. Sí, iba a ser el que al año siguiente iba a ser el capitán del Titanic. Y bueno, justamente si vio la película ya sabe cuál es el destino de ese capitán. Mientras el Olympic era arreglado, nació el admirado Titanic, aún más grande y lujoso que su hermano. Violet quería seguir trabajando en el Olympic, pero toda la familia la convenció de empezar a trabajar en el Titanic porque era mucho más lujoso. Y así fue como la joven, cuando tenía 24 años, pasó a ser una de las solo 23 mujeres que formaron parte de la tripulación en el trágico viaje inaugural del Titanic. Para algún desprevenido, por si alguno no tiene idea qué es el Titanic, no creo, era el buque más grande de su época y chocó contra un iceberg, tardó algo más de 2 horas en hundirse y murieron más de 1500 personas. Lo que hizo Violet fue subir a la cubierta y recibir las órdenes que le daban los superiores, que le decían que tenía que subir al bote número 16 para demostrarle a las mujeres que era seguro. También le pasaron un bebé que sostuvo duro contra el salvavidas, que en ese momento era de corcho, para que no muriera congelado, y finalmente el barco Carpathia llegó para salvarlos. Una vez a bordo apareció una mujer que aparentemente era la madre y le arrebató al pequeño. En esa tragedia, Violet sobrevivió junto a otras 704 personas que fueron llevados a Nueva York. Después de todo esto, lo que menos querés, supongo, es ver un barco o ver el mar. Pero bueno, Violet no quería alejarse, así que siguió trabajando como camarera para la misma empresa. Su conexión con el tercer hermano de la clase Olympic fue el Britannic, lanzado al mar en 1914. Era el más joven de los cruceros y se suponía que era mucho más seguro, pero justo estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que nunca llegó a cruzar el Atlántico. El gobierno británico lo convirtió en un buque hospital. Violet se unió a la tripulación, esta vez como enfermera de la Cruz Roja. El 21 de noviembre de 1916, el barco navegaba por el mar Egeo a la altura del canal de Kea frente a las islas griegas cuando se produjo una explosión. No queda muy en claro si fue alcanzado por torpedos alemanes o si se había topado con una mina. El caso es que en 55 minutos, 3 veces más rápido que el Titanic, el barco se hundió. Esta vez Violet no logró salvarse en un bote salvavidas, sino que saltó al mar y se golpeó la cabeza.
Aún así, fue rescatada. 30 víctimas fallecieron ese día, pero la mayoría pudo sobrevivir. El desastre no fue mayor porque el barco iba en búsqueda de heridos y aún no transportaba víctimas. Si es difícil sobrevivir una catástrofe marina, imagínese a 2 e imagínese a 3. Pero aún así, y después de haber sido bautizada como Miss Inundible, Violet Jessop no escarmentaba. Volvió a trabajar en el Olympic, que después de ese primer incidente no volvió a sufrir ningún problema y fue el único de los 3 hermanos que no terminó bajo el mar. En 1926 cambió de naviera y trabajó para el Red Star Line y volvió después a su primer lugar de trabajo, el Royal Mail Line. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 decidió retirarse y trabajar como oficinista, pero solamente le duró 3 años porque después, con 61 años de edad, volvió a embarcarse por 2 años más. Finalmente se retiró en 1950 después de 42 años de relación con el mar, de 3 naufragios y se fue a una casa de campo en Suffolk, un condado al este de Inglaterra. Nunca tuvo hijos, se casó cuando tenía casi 50 años con un marinero, pero la relación duró unos pocos meses. En 1998 sus memorias fueron publicadas por sus sobrinos. Murió a la edad de 84 años. Curiosa casualidad, no sé, repito, si vio Titanic y el famoso Han pasado 84 años. Violet Jessop, la camarera argentina, vivió hasta 1971 cuando una insuficiencia cardíaca finalmente logró lo que el mar y los barcos no pudieron lograr. ¿Qué decir de este caso, no? La famosa camarera del Titanic, lo único que se puede decir es que los apodos que le pusieron son horribles y que también forma parte de las personas que han tenido más suerte en alta mar. Nos vemos el próximo viernes.